Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada semana a este programa Las Edades del Totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya saben que hemos recorrido una buena parte de la historia del siglo XX, desde los inicios vinculados al colonialismo, luego después de la Primera Guerra Mundial, el derrumbe de los imperios y el nacimiento de los totalitarismos, diferentes como fueron el fascismo, el nazismo, pero también el comunismo. Justamente sobre el comunismo es quizás el totalitarismo menos conocido o el que menos se ha explorado en Occidente. Para eso había un telón de acero que no permitía mirar, y entre esas historias hemos hablado de algunas, y hoy también, en este caso, de un escritor, un escritor judío en yiddish, ¿no? Der Nister. Sí, Der Nister, que era el seudónimo de Pinchas Kahanovich. Él nació en Ucrania en 1884, o sea, dentro de lo que era el Imperio Ruso, y ya muy joven se involucra en la literatura, primero con la poesía, después con relatos y novelas en yiddish y en hebreo. Él, de hecho, en una ocasión escribe en ruso y mira qué interesante, él dijo que sentía que era como haberse bautizado escribir en ruso. Pero bueno, él tiene una trayectoria muy interesante en lo literario porque vincula lo que es el simbolismo, la metafísica, el hasidismo, la cabalá, los relatos folclóricos en yiddish o en hebreo. Bueno, sobre todo él tiene una trayectoria ya cada vez más importante, primero cuando Rusia se involucra en la Primera Guerra Mundial y luego en la Revolución Bolchevique. Ahí hay un tiempo en el que la cultura yiddish florece, cuando cae el Imperio Ruso, y en el cual él colabora con la traducción de literatura infantil. Un dato interesante es que uno de esos libros de relatos infantiles, el ilustrador va a ser Marc Chagall, y después, entre 1921 y el 26, él vive en Alemania. No sabemos cuáles fueron los motivos. Después él vuelve a Ucrania, o lo que era la República Socialista Soviética Ucraniana dentro de la Unión Soviética, en 1926. Y a partir del 29 hasta el 39 va a ser una figura bastante oculta, más allá de que ese era el sentido de su seudónimo, Der Nister. Pero va a ser una figura muy recatada porque eran los tiempos en el que el estalinismo empezaba a cobrar vigor a partir de 1929, y él entonces opta por un gran silencio y mantenerse al margen. No fue una persona políticamente activa, con lo cual él puede sobrevivir todo ese periodo, pero la literatura yiddish va a cobrar relevancia cuando en 1939, por el pacto Ribbentrop-Molotov, va a haber una sovietización de lo que era el este de Polonia, los 3 países bálticos, lo que era Besarabia, hoy actualmente gran parte de lo que es la República de Moldavia. Va a haber una sovietización, y entonces la literatura soviética en yiddish va a colaborar a ese proceso. Y sobre todo, cuando la Alemania nazi invada en 1941 la Unión Soviética, ahí Der Nister se va a adherir a lo que era el Comité Judío Antifascista, sobre el que ya hemos hablado, y va a ser trasladado a Tashkent, lo que actualmente es Uzbekistán, en el centro de Asia. Él era muy cercano al Comité Judío Antifascista, pero no va a salir de la Unión Soviética, él se va a quedar. Era muy cercano a Mijoyels, que era el presidente de este comité, de quien ya hemos hablado cómo muere en circunstancias muy extrañas. Y después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él le hace un viaje a la región de Birobidzhan, esta región autónoma judía que se había creado en la frontera con China, es decir, en la región, lo que sería al norte de Manchuria. Él viaja ahí en tren, va con una comitiva de judíos que estaban siendo trasladados después de la Shoah a esta región de Birobidzhan
como con la finalidad de un nuevo resurgimiento de la cultura yiddish. Y él no solo relata las vidas de quienes viajaron con él durante 19 días en tren, que pensemos que era del otro lado del continente asiático, sino que además es bien recibido en las distintas estaciones de tren, y él insiste mucho y hace una gran campaña con la educación en yiddish y el renacimiento de la cultura yiddish, que había sido prácticamente diezmada por la Shoah en la Unión Soviética. Bueno, se convierte en una figura importante, más allá de su nombre, ¿no? De el oculto Dernister, pero lo que él no contaba, ni tampoco los miembros del Comité Judío Antifascista, es que también iba a ser una víctima de la persecución antisemita de la Unión Soviética en los años 40. Entonces se va a encontrar con que el 20 de febrero de 1949 él fue arrestado por el Ministerio de Seguridad, fue arrestado y se le acusó de haber colaborado con elementos nacionalistas y criminales y agitadores antisoviéticos. Y entonces ahí es donde ponen la atención en, sobre todo, su vinculación con Mijoyels, su vinculación con el Comité Judío Antifascista y con su actuación en esa visita en Birobidzhan. Decían que él había agitado contra la Unión Soviética por el sentimiento yiddish, por este sentimiento de nacionalista. Él en algún momento en su juventud había estado vinculado de alguna forma a los grupos sionistas, estamos hablando de la Rusia zarista, y entonces ahí se lo encuentra culpable y se lo condena a 10 años de trabajos forzados al norte de Rusia. Si Rusia es fría, imaginémonos el norte de Rusia, cerca del Ártico, en las minas que ahí tenía, en una prisión a la cual se enviaba a todos los intelectuales judíos y rusos en ese momento. Es decir, que era una especie de prisión, si se quiere, de la élite intelectual, a la cual en el estalinismo de la posguerra se estaba enviando a todos aquellos que eran escritores o personajes de la intelectualidad judía y rusa. Bueno, el médico de él, el médico de la prisión, en realidad, él fue condenado a estos 10 años y el médico de la prisión indicó que él no podía hacer este tipo de trabajos porque tenía problemas cardíacos. Aún así, se lo envía a este campo dentro del sistema Gulag y él muere en prisión durante una cirugía el 4 de julio de 1950. Acá tenemos un caso diferente al resto porque él no se involucra en la política y escribe desde un carácter simbólico, más allá de que dentro de lo que era la corriente del realismo socialista, este simbolismo no estaba muy bien visto y entonces él se repliega en su intimidad para seguir escribiendo, y hay quienes dicen que hay elementos de crítica hacia el régimen estalinista en su literatura. Bueno, esto ya entra en otro terreno de la filología y de los estudios literarios, que no es el nuestro, sino que simplemente mostrar otra faceta de alguien que había estado muy involucrado en el renacimiento de la cultura yiddish después de la Segunda Guerra Mundial, y finalmente él también va a caer como una de las víctimas de la maquinaria stalinista en 1949. Y, digamos, antecediendo a la purga de los poetas que fue en el 52, ¿verdad? O sea que si no lo hubiera pillado en el 50, que se murió en esta operación, pues como mucho en el 52 también lo hubieran fusilado. Exactamente. Digamos, acá ya se veía varias señales de cómo se iba cercando a todos estos intelectuales judíos en la Unión Soviética. De hecho, él, por ejemplo, él muy ingenuamente cita un artículo en el cual se hablaba de la cantidad de estudiantes universitarios judíos que había en la Unión Soviética. Y él lo cita en el diario Einigkeit, que era el periódico del Comité Judío Antifascista, y lo señala como algo meritorio. Bueno, ese informe era un informe crítico a lo que la Unión Soviética se interpretaba como una
sobre representación de los judíos en los círculos académicos y se le interpretaba entonces como algún tipo de círculo cerrado que favorecía a los judíos dentro de la Unión Soviética y que de alguna forma lo iban a utilizar para aplicar algún tipo de numerus clausus tal como había existido en la Rusia zarista. Pues nada, un destino trágico el de este poeta, escritor, del cual no sé si algunos de sus libros o todos o una parte han sido traducidos al español, no me consta yo de que sea conocido fuera del círculo de los lectores en yiddish y en hebreo. Pero Exactamente. Él después, su figura va a ser reivindicada en el deshielo cultural durante la era de Khrushchev. Sus libros van a ser publicados en el exterior, ya sea en Estados Unidos, en Europa Occidental y obviamente en el Estado de Israel, pero va a quedar como una figura muy desconocida para el mundo de habla hispana. es una pena y desde aquí aprovechamos para hacer un llamamiento a las editoriales que siempre están a la búsqueda de estos personajes desconocidos para el público español, pero que han tenido suficientes méritos para ser publicados y traducidos. Te agradecemos como siempre, Ricardo, y nos despedimos hasta la próxima semana contigo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.